Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torá y para fortalecer nuestra fe. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio, octavo episodio ya de nuestro programa Hablemos de Torá, podcast y algo más. Y nosotros siempre hemos jugado con esta frase algo más porque siempre tenemos algo más. Y hoy día, Baruch Hashem, sea bendito el Eterno, en medio nuestro, Dios de nuestros padres y su amado Mashiach, nuestro Mashiach, el Redentor de la humanidad. Porque tenemos, Baruch Hashem nos dio la oportunidad de cumplir esta promesa que teníamos, de invitar a nuestro querido hermano Hans Plasencia Olate. Este hermano, amigo de años, tiene un canal, Misticismo, Escuela de Misticismo Hebreo. Lo recomendamos. Un poquito elevado. Está un poquito elevado el hermano. Pero Baruch Hashem, que los secretos de la Torá se revelan. El libro de Daniel dice: sella estas palabras hasta el tiempo del fin. Y sabemos que estamos en el tiempo del fin. Las pisadas del Mashiach ya están cerca nuestro. Queridos hermanos, Baruch Hashem, Chag Sameach Purim. Hoy día es Purim, estamos a 24 de marzo del 2024, 14 de Adar Bet del año 5784. En el episodio anterior, séptimo episodio, hablamos de la visión del Hazón y dejamos un pasaje boteando del Masejet Berajot, el tratado de Berajot, de las bendiciones, en el Talmud Babli. Se encuentra en la hoja 55, Amud Aleph, en la hoja 55, folio A, la alajá 15. Amar Rabbi Hizda, Helmat de la Mefashar Keigarta de la Mecareya. Un sueño no interpretado es como una carta no leída. Tenemos a nuestro querido amigo, nuestro hermano en la fe, nuestro hermano de sangre. La sangre de Yeshua nos hace hermanos, intérprete de sueños, Holem, como dice Sefer Torah en Devarim, capítulo 13. Cuando se levantara en medio de ti profeta, no sé si les hace ruido, Kiyakum Bekirbeja Naví o Holem, Halom Benatán Eleja, Ot mi pet, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, Holem Halom, y te anunciare señal o prodigios. Si se cumple la señal o el prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos, Hasbe Shalom lo aleinu, que no conociste, y sirvámosles. Queridos amigos, queridos hermanos, Morim, amados, More Shem Tov, More Mijael, hermano Hans, sean bienvenidos. ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Baruch Hashem, todo bien, gusto de saludar también a los hermanos que nos acompañan, ¿verdad? Semana a semana hemos querido compartir con ustedes lo que el Eterno ha puesto en nuestros corazones. Como dice la Escritura, ¿no es cierto?, del buen depósito que tenemos en el corazón, queremos compartir con ustedes. Sean bienvenidos a este episodio, que sin duda va a ser un episodio extraordinario. Hay muchas cosas que el Eterno quiere develar y principalmente entender que el sueño, en parte, ¿verdad?, también es un mensaje que viene del Creador, que viene del Eterno. Y qué mejor si nosotros podemos recibirlo, ¿verdad? Y entenderlo. Así que Baruch Hashem, More Shem Tov.
Shalom Javerim, shalom a todos los que nos escuchan, shalom Guidón, shalom Hans, Hag Purim Sameach, de Kulam, feliz fiesta de Purim para todos y contentos de poder comentar, ver, hablar acerca de esta arista de la Nebuá, de esta arista de la profecía y que es específica de los sueños, que de alguna manera todos hemos tenido alguna vez algún sueño. Hasta los niños sueñan, los reyes sueñan, los presidentes sueñan. Como comentábamos hace un momento, incluso los impíos sueñan. Tenemos a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que soñó. Tenemos a Faraón, rey de Egipto, que no eran personas tzadikim, no eran justos, no eran personas temerosas del Eterno. Y aún así soñaban, aún así tenían esta conexión con lo eterno, con lo celestial. Así que muy contento, muy feliz. Shavuatov para todos. Guido. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Estamos contentos, seguimos contentos. Bueno, ya este es nuestro último episodio de la segunda temporada, pero se vienen cositas. Se vienen cositas. Querido hermano Hans, vamos a lo nuestro. 2 cucharadas y a la papa. ¿Qué entendemos según nuestra bendita y sagrada Torá por sueños? ¿Cómo lo interpretas tú? Como dice bien nuestro Moré Shem Tov, la profecía tiene niveles. Y el halom, el sueño, el halomot, sueños en plural, es una parte, un grado de la profecía. Te concedo la palabra, querido hermano. Sea bienvenido. Amén. Muchas gracias. Bueno, primero que todo agradecer al Creador. La honra y la gloria sea para Él, como siempre hemos dicho en nuestro canal. Que toda la gloria es para Él y la honra sea para el Excelentísimo siempre y para nuestro Mesías. Vamos a comentar acerca de este nivel, este grado, aunque en lo personal, aunque algunos quizás se puedan enojar o molestar, no me considero un intérprete, no me considero intérprete de sueños. Y esto hace referencia a lo que hemos leído de Joseph cuando le dice a Faraón, solamente esto viene del Creador y nosotros somos un vehículo. Pero ya como decir intérprete, la verdad en lo personal no me considero intérprete. Sí poder ayudar en el área de la interpretación de sueños, ningún problema. Yo ahí en ese sentido, desde los 13 años que estamos ayudando a muchas personas, tanto en lo religioso, tanto en lo que no es religioso, que hay muchas personas, como decía cierto nuestro hermano, que todos soñamos. Hay mucha necesidad, hay gente que tiene mucha angustia y Dios sí envía las cartas, como lo decía el Rabbi Hizda en el Talmud, envía la carta, envía el mensaje y solamente falta quien lo interprete y obviamente que las respuestas están allí en la interpretación del sueño. ¿Cómo lo entendemos nosotros? El sueño es un nivel de profecía, según entiendo yo que es la 60ª parte de la profecía, no deja de ser menor porque tiene un mensaje. No todos los sueños vienen con un mensaje del Creador. Muchos sueños son naturales, que esto es una de las cosas que a los hermanos a algunos les cuesta entender, que a veces pueden soñar con ángeles, pueden soñar con cosas celestiales, pero no viene de parte del Creador, sino que viene de parte de la misma mente de la persona que estuvo estudiando cosas relacionadas con lo celestial. Pero ahí empezar a desglosar, empezar a conversar, empezar a ver que el sueño sí tiene un mensaje. Ahora, ¿cómo lo voy a interpretar? Bueno, según la escritura, la palabra halom tiene las mismas letras de la palabra lejem, y esto es pan. El desarrollo del pan son 10 procesos distintos, desde empezar a arar la tierra, en sembrar, en hacer todo el proceso de regadío, el proceso de crecimiento, luego de la maduración, después viene que hay que cortar, después viene que hay que moler, y después hay que triturar, y después empezar a hacer la masa, y así de esta manera empezamos a hacer la forma del pan hasta meterlo al horno. Lo mismo pasa con el sueño. Tiene la misma letra de la palabra halom, lejem, que es el proceso que la persona
vive durante su vida y que en la noche también es parte de su vida. Y en la noche se desarrollan las cosas, a veces por adelantado en el tiempo y a veces atrasado en el tiempo. Hay gente que, por ejemplo, en una oportunidad, cuento esto, que una persona me contó un sueño y le comenté, mira, esto significa esto te está pasando, esto te va a pasar o esto te ha pasado, porque el sueño ampliaba ese rango. Y la persona me dijo, yo no estoy de acuerdo con esa interpretación. Perfecto, le dije yo, no hay ningún problema, hermano. Y a los días después me dice, ¿sabe qué? Esa respuesta que usted me dio es lo que me ha ocurrido durante 20 años. Yo no le conté que este sueño lo había tenido hace muchos años atrás y lo conté como que si fuera de ahora. Bien, pero todo lo que estaba en la interpretación era lo que había vivido. El sueño tiene ese rango de hablar lo que viene a futuro, en el presente, incluso hay que reparar cosas del pasado. El sueño está en ese rango. El jalom es como el pan. No solamente se come y se disfruta, hay que entender cómo se hizo el proceso. Entonces, ¿cómo lo entendemos nosotros? El sueño lo entendemos como un mensaje divino que se tiene que trabajar en él. Nosotros somos el recipiente para que podamos recibir esa información divina. Hay personas que sueñan todos los días, hay personas que no se acuerdan del sueño. ¿Por qué? Porque la mente, como hablábamos antes del programa, la mente está muy acelerada, trabaja, piensa mucho y omite esas partes que de repente son la respuesta que necesita. Entonces, en lo personal, ¿cómo veo yo o cómo interpreto el sueño? Lo interpreto como parte de la vida de uno. La parte, o sea, lo que no puedo hacer o lo que no puedo resolver en la vida real despierto, en la noche lo puedo hacer. Quizás es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero en la Escritura nos viene a revelar el Santo Bendito que por intermedio del sueño también Él iba a hablar y que hay una profecía que dice que en el futuro, cuando Él iba a derramar su espíritu sobre toda carne, y también vendrán visiones y sueños. Entonces significa que parte importante en la época del fin es precisamente los sueños. Y aquí viene el trabajo, la elaboración. ¿Qué sueño es de Dios? ¿Qué sueño es producto de la misma naturaleza humana que el Creador nos dejó a nosotros también como desarrolladores de nuestra vida? El tema de los sueños es amplio, son océanos de información. No es un tema que uno trate así como tan a la ligera y decir, alguien sueña, listo. Mientras en la Torá hay muchas referencias sobre sueños, es porque eso te habla algo. Hacía poco que muchas personas preguntaban si Dios le puede hablar en sueño a una persona creyente, a un hijo y también a una persona que es inconversa o que incluso hasta sea perverso. Y en la Escritura tenemos dos casos mínimos para empezar, que tenemos a Bilam, que Dios le hablaba por medio de sueños, a Labán también, a Abimelech también le habló o frenó, ¿cierto?, algún desarrollo o alguna intención que tenían ellos de hacer algo malo, y el Creador hablaba a través de los sueños. Entonces ahí tú planteas y dices, ¿cómo es la comunicación por intermedio del sueño? Porque es tan importante que la misma Torá, bendita y sagrada, nos habla que Adán todavía está soñando. O sea, estamos nosotros dentro de un sueño que todavía no hemos despertado. Curiosamente, la palabra Gan Eden, cuando lo permutas y lo cambias de posición, se forma la palabra Adnegen, que es pesadilla. Entonces ahí uno, en esta realidad, tiene que transformar esa pesadilla en Gan Eden, en un sueño. Entonces, ya desde partida, la creación, o sea, la creación, la formación y la hechura de Adán y Eva ya está relacionado con el sueño. Intrínsecamente, el sacar, ¿cierto?, la mitad de Eva, o sea, la mitad de Adán para crear a Eva, ya te habla que fue por intermedio de un sueño. Entonces no es algo menor. Entonces situaciones que de repente vive o recibe, es precisamente a través de los sueños, que es como el grado de la profecía. Como planteaba Maimónides, es un nivel de profecía, y él tenía mucho respeto a eso.
Así que por eso que tranquilo, hermano, tenemos mucho que compartir. Cuando salen estas cosas a la luz, uno quiere hablar, y esto me pasó cuando chico, y esto me pasó aquí. Yo he tenido, por misericordia del Creador, hartas experiencias con sobrenatural, y obviamente algunas las guardo porque pensarían, este gallo se chifló, y más ahora que está estudiando el misticismo. Ahora entiendo muchas cosas más ampliadas de lo que nos sucede a nosotros, y que de repente nosotros no tenemos esa explicación. Pero la explicación está en la misma Torá, y obviamente que los sabios fueron estudiando el tema, y de hecho lo desarrollaron. Y todavía se sigue desarrollando, si el tema no ha terminado. Así que ustedes dirán... Está bien, sí, está bien. Es un tema súper profundo. Tú hablaste de los niveles del sueño, y podríamos entrar también a hablar un poco qué significa el nivel del sueño dentro de la Kabbalah. Pero antes de llegar a ese tema, ¿cierto? Podríamos también ver la impresión que tiene la Torá con respecto a los sueños. More Mijael, ¿qué nos dice la Torá con respecto a ese tema? Ya, es un tema sin duda lo interesante. Una de las cosas que escribió el Rab Saadia Gaon, aproximadamente en el año 800, que fue el Rab Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Sura, escribió que básicamente algunos sueños pueden deberse también a alimentos que uno consume, alimentos consumidos, dice él, según que ellos fuesen abundantes o escasos. Sobre esto dice la Escritura: y será como el que tiene hambre y sueña y le parece que come. Esto lo dice el profeta Isaías. Dice el Rab aparte: otros pueden ser producidos por el hecho de que el humor ha excedido su proporción en la mezcla de los elementos que componen el cuerpo. Este tema de los humores es todo un tema. El Rambam lo trae en el Hod Yesodei Torah, de la composición, de el fuego, líquido, tierra, aire, toda esta visión que se manejaba en esa época. Y dice: cuando el humor ha excedido y se mezclan estos componentes del cuerpo, como por ejemplo, con las consecuencias de que, por ejemplo, el calor y la humedad resultantes generan regocijo y alborozo. Por otra parte, la excesiva sequedad, dice, en tema de los humores, producirá tristeza y pena. Acerca de esto dijo el inválido atormentado: mi cama me consolará, mi cama atenuará mi queja, entonces me quebrantarás con sueños y me turbarás con visiones. Esto lo dice Job en el capítulo 7, ¿no? Y concluye el Rab diciendo: naturalmente, también cabe que a los sueños se mezcle una vislumbre de luz celestial en la forma de una ilusión o una parábola. Como lo dice Job en esta sentencia: en un sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces Él abre los oídos de los hombres. Qué interesante, ¿no? Porque de otra manera, evidentemente, como se decía, todos soñamos, todos podemos tener sueños, pero no de todos los sueños generan una impresión profunda en el alma. Hay sueños que uno experimenta no solamente una visión, sino una inquietud en su parte íntima, en su alma. Hay algo que pasa, hay algo que provoca ese sueño. Lo vemos, por ejemplo, en los casos citados anteriormente, ¿no? En el caso de Paró, él soñó pero no quedó tranquilo. En todos los sueños, porque claro, uno puede soñar, pero no todos necesariamente, como decía nuestro amado hermano, necesariamente tiene que ser un mensaje. Hay cosas que pueden ser impresiones de lo que uno ha estudiado, de lo que uno lo que lo impresionó. Acá lo que dice el Rab puede ser lo que uno come, puede ser también, ¿verdad? Los mismos humores.
Y creo que aquellos sueños que tienen un mensaje de parte del Eterno, porque este otro mundo en el fondo, esto es como, para mí los sueños son aquellas cosas que te hacen entender que no eres solamente materia y que no todas las cosas están fundadas en el Sehel, en el raciocinio o en la Makshava o en tus pensamientos. En esto opera mucho el mundo de la imaginación del hombre. El Ramban ya lo explica con respecto incluso a la nebuá, que se tienen que anular ciertos elementos con los cuales nosotros percibimos la realidad y el mundo para poder percibir aquello que es trascendente a nuestra propia percepción. Entonces, el sueño nos viene a comunicar eso. No eres solamente un cuerpo. Las cosas no solamente están sujetas por el cálculo matemático tuyo. El Eterno interactúa e interviene en el mundo y en las personas a través de mensajes, ¿verdad?, que están codificados, como dice la Guemará, y un sueño no leído, ¿no es cierto?, un sueño no interpretado, viene a ser como una carta no leída. Entonces creo que es importante ese punto con respecto a eso, con respecto a esto, cómo el sueño incluso nos puede trascender a nosotros mismos y nos muestra entonces esta parte que tenemos, ¿no es cierto?, que es la parte más fina, que es la que el Eterno quiere que se conecte mayormente con él. Guido. Podemos decir que la tradición judía está lleno de misticismo, pero también tiene racionalismo. O sea, por un lado hablamos de secretos que son revelados a través de los sueños. Pueden ser guías, pero también existen opiniones que toman este mundo como un tema racional. Finalmente, ¿qué provoca un sueño, una pesadilla, un mal sueño? Una mala alimentación, cansancio, preocupaciones. ¿Cómo saber entonces? Moreh Shem Tov, creo que esta es una buena pregunta. ¿Cómo saber entonces cuándo el sueño viene de parte de los cielos? ¿Cómo saber que el sueño es finalmente una carta que debe ser leída? Yo creo que esa respuesta tiene que responderla, valga la redundancia, Hans. Pero yo quiero hacer esta distinción, esta salvedad. Y es que entendemos por sueño, el sueño son ideas que se presentan mientras una persona está dormida. Y la visión, el jasón, es una revelación que viene del Eterno y no necesariamente la persona está dormida. También probablemente sea un tema de discusión, pero hacer esa salvedad, porque son dos elementos distintos dentro de la misma profecía. La visión es dada, puede ser de noche, de día, mediodía, y el sueño está dado de noche. Tenemos acá, bueno, doy el pase a Hans para que responda a la pregunta. El Gersónides, por ejemplo, era uno de los sabios que era muy racional y que él también trataba de explicar acerca del funcionamiento de nuestro cerebro. Y también está la postura del Rabí Nachman de Breslov, que también estudió, ¿cierto?, esta forma de la mente y del cerebro, que es uno de los iniciadores de la Hasidut, ya a un nivel muy, muy espiritual, y que tenía el cerebro, ¿cierto?, tiene como máquina, como vehículo, tiene de cierta forma una estructura, ¿sí? Esa estructura está basado en algunos caminos que nosotros le llamamos Sehel, partiendo desde la más baja, el Sehel Nigna, por ejemplo, que es lo que llamaríamos nosotros un intelecto adquirido. Toda esta información es la que nosotros encontramos de estos sabios que
intentaron poder explicar el cerebro, pero no solamente el funcionamiento mecánico, sino que intentaban de ver de que el alma es o ocupa el cerebro como vehículo, pero el alma es aún más extensa de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, la primera parte, ¿cómo saber si un sueño es real o es producto de nuestra imaginación? Porque a veces, y nos ha pasado en la experiencia, que hay gente que pudo haber comido o no haber comido, o estaba enojado, malhumorado, y que a veces le llega un mensaje o una respuesta de algo que él viene acarreando o buscando hace muchos años. Entonces, a veces ocurre eso, que tiene que ver con los alimentos externos, pero a veces cuando llega un mensaje, saca todo lo que es la racionalidad y entra en el mundo de la Jogma, diríamoslo así, del mundo de la sabiduría, del cerebro derecho. Entonces, la estructura que Gersónides, el rabí, el Ralbach, que le llaman, dice, mira, el cerebro funciona con Sehel Nigna, esa sería la parte intelectual, el conocimiento adquirido de todas las cosas que yo he estudiado, se va formando algo. Y después pasa a un Sehel, que es el Sehel Yuli, que sería como la habilidad de pensar. Entonces ahí muchas veces entramos a que la persona puede estar pensando mucho algo y puede que el sueño entre a tomar de ese Sehel. Para entrar al mundo de los sueños hay que hablar de este tema, del Sehel. Existen 32 formas o 32 mecanismos que tiene el alma de captación del mundo superior al mundo inferior, al mundo terrenal. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos que el Sehel Yuli sería la habilidad de pensar. O sea, hay gente que se queda ahí pensando todo el día, y eso lo hace soñar. Pero ya entramos a una inteligencia superior que se llama el dimión, y aquí es la parte que me gustaría poder aclarar mucho, que el dimión es una zona que está la imaginación, y también está el sueño, y también está la visión. O sea, 3 áreas distintas en un mismo grupo. Es como que en un edificio de 10 pisos, el departamento del sueño, el departamento de la visión y el departamento de la imaginación comparten el mismo piso. Tienen un gerente, y en ese gerente tienen las 3 áreas, pero trabajan en el mismo. Entonces aquí surge una pregunta: ¿cómo uno sabe que una persona está mintiendo en un sueño? ¿Por qué ocurre? De hecho, nos ha pasado que de repente hay gente que omite cosas del sueño, pero uno las puede descubrir porque hay una especie de secuencia. ¿Cómo yo sé? Me dicen, mire, ¿sabe que yo soñé esto? Y después te dicen, no, sabe que yo realmente no soñé, yo esto lo inventé, entonces usted no es un intérprete de sueños. Y yo le digo, lamentablemente para ti, acabas de mostrar un sueño despierto. ¿Pero por qué? Porque lo que imaginaste, o lo que tú intentaste utilizar como engaño, por ejemplo, está en la misma área de la imaginación. La diferencia es que en una estás durmiendo y en otra estás despierto. Entonces, ese lugar se llama dimión, y ese lugar es donde la persona puede estar inventando o fantaseando, pero es parte del mismo departamento del sueño. Ahora, escalando más arriba, encontramos que se llama el Koach Nafshi Hamekabel, y ahí entramos nosotros a lo que Gersónides empieza a decir. Bueno, aquí ya entramos a que el alma, estamos hablando de la Neshama, se dispone a recibir la información de una inteligencia superior, que en este caso sería el creador, y eso se le llama el Seher Hapoel. Y aquí nos diferenciamos en la opinión de Gersónides con el Rabbi Nachman de Breslov, que dice: la escalera sigue igual, Sehel Nigna, Sehel Yuli, entramos a una barrera del dimión, de la imaginación, de los sueños, pero antes de llegar al Koach Nafshi Hamekabel, que es la autoridad de nuestra respiración o del alma, ¿cierto?, de la recepción, entramos al área de la profecía. La profecía aquí, según el Rabbi Nachman, entra en este grado de un departamento o un subdepartamento privado del dimión. Y luego viene la forma, ¿cierto?, del alma de recibir lo que viene de arriba. Entonces, para llegar al Seher Hapoel, que es la comunicación directamente, lo que llegaron, por ejemplo, Faraón, Nabucodonosor, llegaron a esa parte para solamente recibir, no para conversar con Dios. Entonces,
la parte humana normal llegamos solamente hasta el dimión, que es el área o el punto medio de la imaginación, de la visión y de la profecía. Bien, entonces por eso que muchas personas sueñan lo que piensan, o muchas personas sueñan de acuerdo a lo que estudian o lo que hacen o su trabajo. ¿Cuál viene o de dónde viene el mensaje? Viene del Sehel Hapoel, digamos así, la inteligencia o la fuerza superior del creador, que viene en descenso, ¿cierto?, hasta llegar al alma, y el alma la transforma en una especie de mecabel, que en este caso se parece a la palabra Kabbalah, recepción, del Kibel. Entonces, desde ahí queda la información, y luego va a depender de mí si yo accedo un poco más allá de mi imaginación, y esto lo hace el cerebro cuando yo voy a dormir. Entonces, ahí vienen los mensajes. Eso estaría bueno. Les puedo diseñar en un gráfico, ¿cierto? No sé, se los puedo enviar después para que ustedes tengan más o menos claro a dónde topamos nosotros. Porque es cierto, muchos rabinos fueron muy racionales y dijeron, mira, el sueño es esto. Vienen también rabinos místicos que dicen, mira, nosotros desde aquí mismo, donde llegaron ustedes, vamos a escalar más arriba. Entonces, aquí viene el tema de las dos escuelas, digámoslo así, de interpretación. Que por eso que en el judaísmo hay libros de interpretación y hay otros que prefieren no tener libros de interpretación. ¿Por qué? Porque van cambiando los sueños, van cambiando los tiempos y van cambiando los símbolos también. Entonces es un tema bien, bien amplio. Lo que sí es cierto es el hecho de saber hasta a dónde llego yo. ¿Cuándo yo sé que un sueño viene de Dios? Bueno, en esta estructura que el Rabbi Nachman y Gersónides nos vienen a ampliar, decir, mira, hasta el dimión llegamos el natural. Fuera o más elevado del dimión, entramos nosotros a la categoría de la revelación. Bueno, el dimión, algunos dicen que esta es una palabra que no tiene una traducción tan literal, que es como algunas palabras, como la palabra de Bekut, por ejemplo, que hay que hacer una asociación de concepto. El dimión vendría siendo ese lugar dimensional de nuestra mente. Me permito señalar que la palabra Adam, que es hombre, ser humano, humanidad, está asociada a la palabra Medamé, que es imaginación, que ahí lo enseña el libro La anatomía del alma. Habla con respecto a esta conexión de la palabra Adam y Medamé, que el Adam, el hombre, la humanidad, tiene la capacidad de imaginación, el Medamé. Claro, esa zona es como el punto de encuentro donde entramos la naturaleza humana de desarrollar los pensamientos, los sueños y también la visión. El dimión, llamémoslo así, de esta esfera espiritual, está el Koach Nafshi, que en este caso sería como la autoridad de recepción del aliento divino. Y algunos le llaman así, Koach Nafshi Hamekabel, que es como la recepción, la información de recepción que viene del mundo superior. Entonces ahí ya hacemos la diferencia en saber si un sueño realmente es un mensaje divino o no es un mensaje divino, porque también lo hay. A veces llegan a conclusiones de la mente que el sueño en el fondo viene a sacar eso que uno también posee o quiere o desea. Como el caso de que muchas personas me dicen, hermano, ¿sabe que soñé con un vehículo y he soñado 10 veces el mismo sueño con vehículos de distintos colores? Ya, pero usted, ¿qué es lo que, si usted tuviera dinero, qué es lo primero que haría? Comprarme un vehículo. Entonces, ahí se entiende que esa persona está pensando siempre en comprarse un vehículo, pero es muy diferente cuando sueña que el vehículo lo chocó o lo chocaron. Y ahí estamos hablando de otra cosa, porque hay que empezar a ver, ¿usted tiene vehículo? Sí, tengo vehículo, dice. ¿Usted soñó que chocaba y todo el tema? Sí, pero yo soy muy cuidadoso. Ahora, el detalle importante que los sueños de repente arrojan es que no va a ocurrir un evento en el mundo físico, sino que es más espiritual, porque hay detalles dentro del sueño, en este caso del sueño de la persona que estuvo en un vehículo y que chocó, es que encuentra una persona que está
parada al lado y le dice y le entrega un mensaje. El mensaje solamente lo conoce la persona y inmediatamente, de acuerdo al mensaje que le entregó en el sueño a la persona, podemos saber si ese sueño se va a cumplir en el mundo físico o es que él es una persona que constantemente atropella, ¿cierto?, a otro vehículo, que en este caso sería otra persona. El vehículo representaría entonces una persona, un humano, que pasa a llevar a otro con palabras, siendo violento, siendo agresivo, y que en el fondo en el sueño le están diciendo, ¿sabes qué? Deja de ser violento porque te va a ocurrir esto. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros en este sueño, que es un sueño real, que le ocurrió a alguna persona de los años que hemos podido ayudar a los hermanos a interpretar los sueños? Es que muchas veces la gente se centra en el símbolo, que en este caso es el vehículo chocado, pero no ve y no analiza los símbolos que vienen como acompañamiento al sueño. En este caso, la persona dice que soñó que había alguien al lado y le dijo algo, y ahí en las palabras estaba la clave del sueño, no en el vehículo, estaba en el acto de la persona que estaba al lado. Entonces, así nosotros encontramos que podemos descartar inmediatamente un sueño cuando va fuera de lo común. Y de hecho, cuando uno sueña, hay cosas que sabe y hay cosas que no sabe. Es muy profundo este tema. Tremendamente profundo. De hecho, a mí me llama la atención de todo lo que dice nuestro hermano Hans, es que existen conceptos dentro de la Kabbalah, que la Kabbalah tiene un lenguaje propio. Entonces, un estudiante de Torah, solamente de la Mikra, de la tradición escrita y de la tradición oral, maneja otros conceptos con respecto a la Torah, con respecto al enfoque divino de la Torah. Y el estudiante de Kabbalah maneja otros conceptos porque es un lenguaje aparte. Entonces hay que hacer una salvedad con respecto al lenguaje de la Kabbalah. La Kabbalah no es para todos. La Kabbalah es un estudio profundo de la escritura. Es un mar. Por lo tanto, cuando hablamos de Kabbalah, no estamos hablando del negocio de la Kabbalah. Yo quiero ser bien enfático con eso porque a mí me tiene un poco cabreado el negocio de la Kabbalah. La Kabbalah no es vender libros, no es colocar pulseritas, no es vender cameot, ¿cierto? Vender incluso oraciones, ¿no? La Kabbalah tiene que ver con descubrir los secretos del universo. Entonces, en base a eso, yo quiero preguntarle a nuestro querido hermano Hans, ¿cómo él sustenta lo que él está hablando en base a lo que la gente conoce de la Torah? ¿Cómo él explica lo que él interpreta de la Kabbalah, de la sabiduría de la Kabbalah, pero en base a la Torah? Por ejemplo, el gran psicólogo, psicoanalista Sigmund Freud tiene un libro que ha analizado a través de la ciencia, del psicoanálisis, que dentro de la ciencia es muy conocido. Se llama, a lo mejor lo voy a pronunciar mal porque está en alemán, Die Traumdeutung, la interpretación de los sueños. Y es un libro racional, es un libro Totalmente. Muy racional. Y una de las cosas que él dice, que el sueño tiene un sentido secreto, que tiene su cumplimiento en el deseo de algo. Pero también dice que es muy posible, muy probable, que la persona que sueña sepa lo que significa su sueño. Solamente que él no sabe lo que significa. Él no sabe que él lo sabe en realidad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir este sueño sí verdaderamente es una señal del cielo en base a la Torá? Moreh Shem Tov. Muy cortito para complementar la pregunta y seguir la idea de lo que acaba de decir Hans. Teilim 126 dice: Shir Amaalot Beshuv Adonai Etzivat Zion Hainu Keholmin. Cántico de ascensión: cuando Adonai hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. ¿Por qué? Porque
en el sueño, conectado con lo que decía Hans, de que en el sueño también se muestra un anhelo de alguien. En este caso, la cautividad de Sion, son cautivos, ellos sueñan con ser libres. Hay una señal de libertad. Hans. Sí, lo que pasa es que yo entiendo, por ejemplo, la pregunta, ¿cierto? Cómo yo sustento con la escritura el tema de la interpretación de sueños, es porque ya desde Bereshit se parte con un sueño, la creación, ¿cierto?, de la humanidad, y aparte con un sueño, la necesidad, ¿cierto?, el corte de Java, ¿cierto?, de Adán, ya nos habla que eso ocurrió en un sueño, lo dice así. Y desde ahí, ya la vida misma, como le comentaba, que en la sabiduría, ¿cierto?, mística, existen reglas, ¿cierto?, reglas propias, donde interpretan la escritura de otra manera. En este caso, por ejemplo, Gan Eden, ¿cierto? Nosotros lo permutamos con la técnica del seruf, cambiar la posición de las letras, se forma la palabra Adnegen, que esto sería como una pesadilla o sueño, lo explican, sueño no agradable o sueño tenebroso. Entonces, la salida del Gan Eden sería la realidad que nosotros tendríamos, que sería nuestra pesadilla. ¿Cuál es nuestra meta o cuál es nuestro fin? Es convertir y reordenar esa pesadilla a Gan Eden, Adnegen a Gan Eden. Entonces, el trabajo que hace, por ejemplo, el sueño es lo que la misma Torah dice, que el Creador va a hablar por intermedio de sueño. El Creador va a hablar. En el caso, el sueño sería un vehículo. Obviamente que este vehículo, el vehículo del sueño, es un análisis muy profundo que obviamente en una hora o en 2 horas no vamos a poder hablar. Pero sí los sabios nos muestran a través de la escritura que hay intérpretes y que los hijos de Israel eran expertos en eso. Lo vemos en el caso de Joseph con sus hermanos. Ellos supieron el sueño de Joseph. El tema es que estaban ellos enfurecidos, enojados, porque entendieron lo que significaba. Pero, por ejemplo, ese mismo sueño que tuvo Joseph, ¿se puede volver a reinterpretar en nuestra época? Por supuesto que sí. Y revela mucho. ¿Por qué? Porque hay niveles. Y siempre, por ejemplo, hay una persona que puede estar contando su sueño y uno puede decirle, mira, tú acabas de soñar algo natural, pero ya cuando hay una persona que dice, ¿sabes qué? Soñé con esto y con esto otro. Como, por ejemplo, el caso de Nabucodonosor, que fue una visión. Dice, tuvo un sueño y una visión. Ahora, el área sensible de la Neshama es que, y aquí entramos, el estudio de la Kabbalah, y estoy totalmente de acuerdo con nuestro hermano Guidón, yo tampoco estoy de acuerdo con el marketing que se le da a la Kabbalah y algo como muy escueto, muy de superstición. El estudio de la Kabbalah, por ejemplo, que gracias a Dios he estado estudiando en 16 años, es basado en la Torá, también en el Mesías, y obviamente que es el estudio profundo de la Torá, y obviamente que esto, por ejemplo, la parte racional muchas veces no se comprende, porque no se comprende tampoco a Sigmund Freud. Sigmund Freud escribió un libro precisamente de interpretación de sueños, pero todo lo que él explica está basado en la pulsión del hombre o de la humanidad, y la pulsión es aquellos deseos sexuales que están truncados o que están omitidos y que la persona sueña. De hecho, él dice que soñar con un sombrero o con un bastón significaba el órgano sexual masculino. Ahora, eso es lo que interpreta Sigmund Freud. Cuando nosotros analizamos y estudiamos la Kabbalah y estudiamos especialmente el mapa cósmico del árbol de la vida, el Etz Haim, nosotros podemos ver que Sigmund Freud, con su inteligencia, él estaba estudiando el mundo desde acuerdo a la Sefirá de Yesod, que es el fundamento, que es precisamente donde está contenido todo el desarrollo sexual del hombre y de la mujer. Ahora, el alumno, el discípulo de él, que se llamaba Carl Gustav Jung, él está interpretando en el psicoanálisis el tema de los sueños desde la Biná. Entonces, cuando la gente no sabe, obviamente, que el estudio psicológico se estudia en 10 dimensiones y no solamente en 1 o en 2. Y eso es lo que les pasa a muchas personas, que yo me encontré con compañeros de estudio en la sabiduría de la Kabbalah, que eran psicólogos y hablaban del tema del sueño, hablaban del tema de
las cosas que son psicoanalíticas, y que se dieron cuenta que el estudio del hombre, estudiar la Merkabah, esto ya es el tema potente, fuerte del estudio de la Merkabah, es estudiar al ser humano completo, en sus 10 dimensiones y no solamente en una. Sigmund Freud, el padre de la psicología, estudió al hombre desde Yesod. Yesod es el fundamento, y que el fundamento significa que es donde está originado todo el rango sexual, que el ser humano se tiene que reproducir, y todo él lo basó ahí. Sigmund Freud, como les dije, en Binah, parte de Hogma. Pero también hay otros pensadores, como por ejemplo el Rabbi Nachman de Breslov, que él estudiaba y él aplicaba su conocimiento basado en el Gesed, en la Sefirá de Gesed, en la bondad, en la Hidbodedut, en poder ayudar. Y hay otros rabinos que se posicionaron en estudiar al hombre bajo la Geburá, que hay que luchar, que hay que seguir adelante. ¿Por qué? Porque los tiempos estaban, ¿cierto?, muy difíciles, entonces tenían que ellos operar desde Geburá. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos conceptualizar esto? La Torá es la base de la Kabbalah. La Kabbalah hoy día se quiere plantear como algo fuera de la Torá, pero no. La Kabbalah es la Torá transformada o visualizada de una forma más oculta. El estudio del hombre está basado en 10 dimensiones. Y esas 10 dimensiones vienen a representar también lo que hablábamos antes del programa, que ¿por qué es necesario un minyan? Bajo el punto de vista cabalístico, ¿por qué es necesario un minyan? Para que la presencia divina baje o sea testigo. Porque cada uno representa un aspecto del árbol de la vida. Keter, Hogma, Binah, ¿cierto? Gesed, Geburah, Tiferet, y así empieza hasta llegar a Malhut. Cada uno de los 10 va a operar o va a rezar en una forma del árbol de la vida. Y en el tema de los sueños, encontramos que muchas veces sueños vienen desde del lado de la bondad. Y hay gente que sueña, tú tienes que hacer bondad, tú tienes que ayudar a alguien. Y lo que sueña es ayudar. Entonces significa que la persona es totalmente antisocial, pero empieza a soñar que tiene que ayudar a los demás. ¿Qué le están diciendo desde los cielos? Le están diciendo, mira, tú estás viviendo tu vida desde el lado de la Geburá, de la restricción, de la severidad. Entonces tú tienes que moverte al lado de la bondad. Y los sueños se mueven en ese plano. Los analistas, los psicólogos, siempre intentan ellos poder explicar bajo una dimensión del árbol de la vida. Y algunos dicen, no, yo no creo en ningún árbol de la vida ni nada, y Kabbalah solamente es ciencia. Pero la Kabbalah es ciencia, pero ciencia en 10 planos distintos. El sueño abarca los 10. Por eso es un tema complejo de analizar. Por eso cuando los hermanos nos cuentan a nosotros sus sueños, yo aparto un tiempo y yo les digo, no te puedo dar una respuesta así de rápida, tengo que analizar primero el sueño, lo que soñaste, porque hay cosas que la persona, sin querer revelarlo, revela. Y eso obviamente ocurrió en las congregaciones. Ustedes también fueron testigos de eso en las congregaciones, que mucha gente después desistió de contar un sueño porque yo les dije, mira, tú aparte del sueño estás viviendo esto te está pasando a ti. Y me decían, sí, pero es que eso yo no lo he contado, no lo conté en el sueño. No, lo que pasa es que hay cosas que sabe la persona que está ayudando a interpretar un sueño. Hay información secreta que uno sabe de la persona que está escuchando el sueño. Y ese ya es un área bien delicada porque a través de los símbolos se van construyendo los anhelos, ¿cierto? Pero hay muchas veces que Dios cambia el orden. Entonces, por eso que yo comparto con lo que dicen ustedes, la parte racional, entiendo cuando dicen, pero ¿cómo lo demostramos con la Torá? Pero si la Torá ya es un sueño. Ese es mi punto de vista. La Torá es un sueño. Estudiar la Torá, llegar a comprensiones elevadas, viajar a través de la Torá, es como viajar en el sueño. El sueño es así. De hecho, les contaba en un principio, antes de la grabación, gracias a Dios, a través de un sueño aprendí a tocar instrumentos musicales sin tener... ¿cómo se explica racionalmente que haya aprendido a tocar, por ejemplo, un instrumento, en este caso el acordeón, sin tener una previa de acordeón? ¿Cómo he podido, o algunos han podido resolver problemas, ¿cierto?, que vienen a futuro y que todavía no ha ocurrido, pero tuvo un sueño que le iba a ocurrir esto y ocurrió y terminó por ocurrirle así. Entonces, para cerrar esta parte, Dios, el Eterno, el bendito sea por siempre, Boré Olam, dice que Él se va a comunicar con el hombre a través de sueños.
Entonces, digámoslo así, el sueño vendría siendo un vehículo. Ahora, no todos pueden manejar ese vehículo. La idea es que todo Israel, ¿cierto?, sepa, y de hecho debiera ser una responsabilidad de que todos supiéramos interpretar los sueños. Esa es una limitante que la gente se hace y dice, no, es que tiene que ser tal persona. No, todo Israel debería conocer, por último, algunas bases, ¿cierto?, para poder interpretar. La pregunta que hacen los sabios, y esto lo habla, por ejemplo, la Kabbalah. Todos pueden saber interpretar un sueño. La pregunta es cómo. Y aquí me gustaría contar una anécdota de un sabio que vivió en la época de Saladino. No sé si ustedes la conocen, pero Saladino, el monarca, ¿cierto?, musulmán, tuvo un sueño que se le quebraban todos los dientes. Y él tenía intérpretes muy buenos, y todos le interpretaban. Mira, gran Saladín, Suleimán, ¿cierto? Suleimán, Saladín, toda tu familia va a morir. Y él terminaba por cortarle la cabeza a todos los intérpretes de sueños. Nadie sabía qué interpretaban los intérpretes, o sea, nadie sabía lo que interpretaban los intérpretes, y Suleimán les cortaba la cabeza. Hasta que uno le dijo, y esto ocurrió, le dijo, hay un judío, un sabio judío, que él interpreta sueños. Bueno, le dijo, vamos a llamar, y este sabio creo que se llama Hananías, y le dice, Suleimán, lo que acabas de soñar es lo siguiente: tú vas a ser el último de tu línea en vivir, o sea, serás el último en vivir. Tienes la autoridad de poder evitar que tu familia muera. Dice que Suleimán le vino una impresión tan grande, le vino una solución y una respuesta, y le dijo, y honró a este sabio, y todos le preguntaron después al sabio qué es lo que había dicho, si todos le interpretaban lo mismo, que toda su familia iba a morir. Este sabio dice, no es solamente interpretar el sueño, es saber cómo hacerlo. Yo interpreté lo mismo, pero cambiando el orden. Si bien es cierto, toda su familia iba a morir, el sabio se destacó en decirle que él sería el último en estar vivo, pero que puede él intervenir en cambiar ese proceso de dolor. O sea, puede extenderle sus años de vida. Bien, dentro de la interpretación de los sueños que encontramos en la Torá, encontramos que Joseph, cuando le interpreta el sueño al copero, ¿cierto?, y al panadero, también él lo hace en un orden que es muy sutil dentro de la Torá. Es la forma como se lo plantea, y encontramos que después a Faraón, a Paró, también le interpreta el sueño, pero es la forma en que él lo hace. La gente no se centra solamente en el símbolo, sino que se centra en el contexto. Los sabios nos enseñan a nosotros que, ¿cómo sabía que Joseph, que el panadero iba a morir y el copero iba a vivir? Por una razón, o alguien diría por una razón obvia. La canasta estaba en la cabeza y sus ojos no podían ver la canasta. En cambio, el copero podía ver la vid, entonces ahí pudo deducir que esa persona iba a vivir porque sus ojos iban a estar despiertos. Entonces, cuando nosotros entramos a este mundo de la Torá, de la sutileza, de los detalles, me preguntaron un día cómo yo podía saber o cómo interpretaba los sueños, que a los 13 años, gracias a Dios, recibí un mensaje, tanto por profecía y tanto en un sueño, donde se me dijo qué don quería recibir. Yo lo escuché en un sueño y también yo dije, estas son cosas mías. No, después fue una persona que no me conocía, que tenía el don de profecía, me dice, esta noche pide el don que tú quieres tener. Bueno, ¿qué piensan ustedes que hice? Gracias a Dios, mi bisabuela, por parte de madre, mi bisabuela interpretaba sueños. Mi bisabuela interpretaba sueños, era creyente, interpretaba los sueños a las personas. Mi abuela no interpretaba sueños, pero sí soñaba, y tenía una capacidad de soñar y que los sueños se cumplían. O sea, nosotros podíamos decir que cuando soñaba la abuela,
era porque se iba a cumplir, sí o sí se cumplía. Mi madre, la tercera generación, también interpreta sueños, y la cuarta, que sería en este momento mi persona, cuando tuve eso de escuchar, tanto en profecía, tanto en un sueño, qué don quería recibir, yo quería el don de interpretar sueños a niveles más profundos. Gracias a Dios ahora está mi esposa y están los grupos de hermanos que tenemos en la escuela, que estamos compartiendo estas formas, estos secretos de poder interpretar sueños. Entonces, la pregunta, ¿por qué digo esto? Dios muchas veces, bendito sea, habla a su pueblo, y me di cuenta a los 13 años que empezaba a entender lo que los hermanos contaban en estas conversaciones de repente del desayuno, conversaciones del tecito después de la reunión. Soñaban los hermanos y nadie les interpretaba, y yo entendía, le contaba a mi mamá, ¿sabe qué? Este hermano le va a pasar esto. Y ya fue cuando ya los hermanos le empezaban a pasar, nos enteramos después que en ese momento mi madre me dijo, a los 13 años, vas a tener que hablar, porque no te puedes quedar con esta información. Entonces desde ahí comenzó que sin leer, como dijo Guidón parece, sin leer libros, ¿cierto? Porque alguien puede decir, voy a estudiar un libro de interpretación de sueños. De hecho, el judaísmo tiene 3 muy buenos libros que yo se los voy a recomendar, pero ahí no está todo. De hecho, hay cosas que dice el libro que no encaja con la realidad, y no es por menospreciar ni tampoco creer el cuento, que hay muchos sabios que dicen, mira, soñar con este objeto significa esto, pero en la práctica ese objeto soñado en un contexto de un sueño normal de alguien puede significar otra cosa. Entonces es muy amplio el tema, pero aunque sea amplio, por lo menos tenemos la tranquilidad que el sueño va a depender de la persona que sueña, cómo está el recipiente. Yo puedo tener un sueño muy claro, como puedo tener un sueño muy confuso. ¿De qué va a depender? Como decía nuestro hermano Mijael, va a depender de la persona, va a depender también de la neshama de la persona, del espíritu, del alma. Entonces, no sé si quedó claro esta parte, que la Kabbalah sí estudia el tema de los sueños, y harto lo estudia en sus 10 dimensiones. No lo estudia solamente en una, como lo hizo por ejemplo Sigmund Freud o como el psicoanalista Carl Gustav Jung. Hay sabios de Israel como Gersónides, como el Rabbi Nachman, que estudiaron el sueño desde otros planos del árbol de la vida, por así decirlo. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión es poder estudiar o interpretar los sueños en las 10 dimensiones. Es una tarea titánica. Como dijo nuestro hermano Guidón, es un océano, es un mar. Sí, lo es, porque tiene su lenguaje, tiene su tecnicismo. Pero todos estos tecnicismos están basados en la Torá. No hay nada que no esté en la Torá. Y esto se me quedaba. ¿Cómo podíamos interpretar los sueños? La misma escritura te revela cómo. Esto es muy paradójico. En la misma escritura, por ejemplo, cuando alguien se sueña con reptiles, que come reptiles, la Torá Sagrada te enseña acerca de la dieta kosher. Por lo tanto, cuando tú te sueñas que estás comiendo o tienes cerca a un reptil, o todos los animales que no se pueden comer, o todos los animales que se pueden comer, te está dando el pie para decir, mira, esto es impuro o esto es puro. Te soñaste con una lagartija, te soñaste con una serpiente. Bueno, esto es muy interesante, porque la serpiente, ¿cierto? Ya aquí entramos a la parte de la Kabbalah. La serpiente, al soñar con serpiente, que esto es muy común, la gente sueña mucho con serpiente, lo primero que hay que preguntar, ¿cómo soñaste con la serpiente? ¿Te mordía o se te enrollaba en la mano? ¿O te enrollaba o la veías? ¿O te perseguían o jugabas con ella? Eso cambia el sueño. No, sabe que yo soñé que una serpiente se enrollaba en mí y que yo jugaba con ella. Ah, qué bien. El Creador, bendito sea, te está dando una capacidad de profecía, o te está dando una capacidad de ampliar tu rango de percepción, muy intuitivo. ¿Por qué? Porque la palabra Nahash también yo la puedo pronunciar como Nihesh, y Nihesh viene a ser intelecto, ¿cierto? Profético.
Entonces, ya la Kabbalah te viene a enseñar que todos los animales que están escritos en la Torah tienen un significado. Entonces hay que estudiar los significados de todos los animales que aparecen ahí. Todas las cosas que hay que hacer y las cosas que no hay que hacer son situaciones y son momentos. Todos los misbot, todos los hukim, todos los preceptos, los mandamientos, no solamente son mandamientos, sino que son situaciones, experiencias que yo tengo que interpretar. Y muchas veces hay personas que se han soñado que se les da vuelta, por ejemplo, el incienso o el lugar donde ellos tienen su perfume. Hay que ir a la escritura, qué sacrificios son los que daban un perfume agradable. Y la persona está haciendo todo lo contrario, por eso es que se daba vuelta o podía interpretar en el sueño que se les daba este olor, este incienso putrefacto. Es porque él está dando un aroma malo. Entonces, encontramos en la misma Torah los símbolos. De hecho, en una de las clases que tenemos nosotros internas, hablábamos acerca de que la Torah es la base de toda la ciencia. Obviamente que la Kabbalah tiene las llaves para poder abrir y poder sacar otras conclusiones, pero siempre es la Torah. ¿Puedo recomendar libros? Por supuesto, puedo recomendar libros de el Yehuda Cohen, Rabbi Yehuda Cohen. Por ejemplo, aquí tengo uno que es del Rav Moti Sigal, que es el más famoso de todos, y hay una que se llama de Catherine Chamber, que también es suavecito, pero aún así los libros que nosotros encontramos, libros seculares de interpretación de sueños, siguen quedando chicos comparados al mundo de los sueños. No solamente se interpreta el símbolo, como en el caso de Joseph, se interpreta la situación y después viene la parte de la consejería, que es muy importante. Le contaba, me parece, a mi hermano Mijael la otra vez, que habían personas que soñaban que estaban en un ataúd, se morían, porque hay gente que sueña mucho esto. Obviamente el primer descarte es: fuiste a un velorio, fuiste a un funeral, tienes miedo a la muerte. Hay que preguntar esas cosas. La gente te dice: no, sabes que es primera vez que yo sueño así, algo terrible. Bueno, lo que hay que estudiar es que la muerte tiene dos lecturas. Una es que va a morir un proceso tuyo, y el otro es que viene un cambio que tú tienes que generar, tienes que resucitar. Entonces la gente, si tú de plano le dices: sabes que te vas a morir, o se va a morir un familiar tuyo, tú puedes incluso inducir a que esa persona crea eso. Pero cuando tú le das la solución y dices: mira, te soñaste con un ataúd que estabas dentro, hay 4 formas de evitar la muerte, que la sabiduría de Israel te enseña cómo evitar la muerte, si es que el decreto, el creador definitivamente lo va a hacer, pero también está la ventaja del tiempo de poder revertir eso. El intérprete tiene que ayudar a eso, tiene que ayudar a dar el consejo, no solamente la interpretación. Así que no sé si me alargué mucho, hermanos. No, está súper bien. Tranquilo, está súper bien. La verdad es que no sé si les pasa que cuando uno va a comer a un restaurante y le sirven un plato así, pero a mí me gustan las cazuelas. Y a mí cuando me sirven una buena cazuela de vacuno, yo la verdad es que no hablo, yo como, ¿no? Entonces, gracias, querido hermano, por tu erudición, bendito sea el Eterno, por todo lo que te ha revelado durante este tiempo. La verdad es que hace tiempo que no escuchaba a una persona hablar con este nivel de profundidad, temas que a mí me interesan personalmente hablando. De los libros que citaste, del Rav Moti Sigal, él habla, por ejemplo, en su libro que existen arquetipos del inconsciente colectivo, es decir, hay imágenes de índole cultural, que nuestra mente hace presente algo que no está en perspectiva y eso lo transforma en un símbolo. Vale decir, en la India, como dice Moti Sigal, adoran las vacas en forma colectiva. Por lo tanto, soñar con dicho elemento tiene el significado propio y específico de dicha comunidad. No así en el antiguo Egipto, que adoraban o tenían como sagrado a los corderos. Curiosamente, el Rav Moti Sigal también nombra a Sigmund Freud y a Carl Jung, trayendo sus conceptos en el ejemplo anterior. Según Freud, ese arquetipo onírico se denomina lo inconsciente,
y Jung, que es su discípulo, como dijiste tú, lo llama inconsciente personal, que es más o menos lo que tú nombraste de la teoría del rabino Nachman y de Gersonides, que hay una pequeña diferencia entre teoría y teoría. Respecto del Sehel Nignah, o intelecto adquirido, y el Sehel Yuli, la habilidad de pensar, como parte del inconsciente personal antes de entrar al Dinión, que es la configuración del sueño, la visión, la imaginación, como nos enseñaste, que operan en dicho sector del intelecto. Como sabemos nosotros, intelecto es donde habita el alma, la Neshama. Ahora, independiente de todo eso, hay un libro que yo quiero citar del Rav Dober Pinzón. Se llama Los 32 portones hacia el corazón de la Kabbalah y el Hasidut. Ahí dice que existen 4 niveles en la interpretación de la Kabbalah. Y estos niveles están relacionados con la mística, la meditación, la parte teórica y la parte mágica. A mí me interesa conocer la parte mística, meditativa. Hay varios versículos en la Mikra donde habla que las profecías o las visiones se recibían en la orilla de un río, en un lago. Y eso no está hablando, aunque el pasaje no lo especifica, pero nosotros nos está hablando de que efectivamente el profeta estaba meditando en ese momento. Está en un estado meditativo. Entonces, lamentablemente, dentro de las corrientes cristianas, no se considera la meditación como algo, como un encuentro con el Creador, porque se asocia a otras disciplinas, Reiki, a otras ciencias. Pero sin embargo, la meditación es parte de la profecía, es parte del profeta. Moré Mijael a lo mejor puede ayudarnos con algún mensaje. ¿Se nos fue el tiempo, parece? Nos quedan 4 minutos. Ya. Sí, 4 minutos. Bueno, bendición del Eterno para cada uno de nuestros auditores. Bendecimos al Eterno por la compañía de nuestro querido hermano Hans. Ha sido un placer, ¿verdad?, compartir este tiempo. Un tiempo que, como en todas las cosas del Eterno, siempre es breve, siempre es corto. Pero bueno, el Eterno nos dará otras instancias, otras ocasiones para poder seguir compartiendo y que seamos todos bendecidos, ¿no? Tengamos una excelente semana. Moreshen Tov. Shavua Tov Lekulam, Shavua Tov Masel Tov para todos los oyentes. Gracias, More Mijael, gracias, Guidón Ben Yosef, gracias, Hans Plasencia, amigo nuestro, compañero de milicia, porque somos compañeros, somos todos los miembros unos de otros. Sababa. Gracias, hermanos, por la invitación al podcast Hablemos de Torá y por permitirme divulgar la palabra del Eterno a través de estas enseñanzas vetadas de la tradición cristiana debido al desconocimiento de la misma. Quiera el Eterno enseñarnos a depurar los conceptos para entenderlos a través de la sabiduría otorgada por medio del Ruach HaKodesh, en la revelación de nuestro Mashiach Yeshua. Nos vemos en la segunda parte del 8º episodio. Amén, Baruch Hashem. Nos vemos en la segunda parte. Se nos hizo corto el tiempo, la verdad. Chag Sameach Purim a todos. Toda Rabá, More Shem Tov. Toda Rabá, More Mijael. Muchas gracias, querido hermano Hans. El Eterno te siga bendiciendo. Y a todos nuestros queridos oyentes, no se pierdan la segunda parte del 8º episodio de nuestro programa Hablemos de Torah Podcast, el sueño en la profecía y su interpretación. Leitraot, Shavua Tov, Chag Sameach Purim. Hablemos de Torah, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torah y para el fortalecimiento de nuestra fe. Los esperamos en un próximo capítulo, en el próximo episodio, donde tendremos una conversación amena y distendida.